Bueno muchachos, entonces vamos a terminar con el fenómeno de reflexión de la luz en espejos esféricos. Ya habíamos visto entonces cuáles son las leyes de la reflexión, cómo se producían las imágenes en espejos esféricos cóncavos. Entonces voy a dar las imágenes en espejos esféricos convexos. Bien, entonces el espejo convexo es el que tiene la parte reflectante en la parte exterior. Entonces voy a hacerlo acá, un espejo esférico convexo. Entonces trazo la línea focal. Entonces aquí estaría el centro, aquí estaría el foco. Y recordemos que el espejo está por fuera. Cuando el espejo es esférico convexo, solo se produce un tipo de imagen. Entonces digamos que aquí está el objeto del cual voy a obtener la imagen. Entonces, valiéndonos de los rayos notables que ya explicamos, entonces voy a hacer acá un rayo que viene, bueno, de haber empezado acá, paralelo al plano, se refleja en, entonces este sería, perdón. Si va paralelo, se refleja en dirección opuesta al foco, o sea, ¿qué hace esto? ¿Sí? Bien, el otro rayo que voy a dibujar, un rayo que va en dirección del centro, o sea, en dirección del centro, se refleja en dirección opuesta al centro. O sea, va hacia allá, se refleja por el mismo lugar. Entonces, como vemos, en esta sección nunca se va a cruzar. Entonces, ¿qué voy a hacer? Prolongué las reflexiones. La reflexión del naranja es esta de acá. La prolongación de la reflexión del naranja es esa. Y la prolongación de las de luz azul es por ese mismo lado. En esta zona, como no se encuentran, aquí es donde se cruzan. Entonces, ahí vemos, queda un poco pequeña la imagen. Aquí tendríamos la flechita. Entonces la imagen, ¿cómo es? Es derecha, es de menor tamaño y es virtual porque el campo del espejo está acá. Entonces se produce atrás del campo del espejo, es virtual. Usted puede ubicar donde quiera el objeto. Siempre la imagen va a ser de estas características. Entonces, ¿usted por qué encuentra en los centros comerciales, bueno, en los supermercados este tipo de espejos o en los automóviles? Porque tienen un gran campo de cobertura y la imagen es siempre derecha, de menor tamaño. Entonces puede cubrir más campo. Y siempre la garantía es que la imagen siempre va a ser derecha, nunca va a ser invertida. Entonces usted puede coger una cuchara, a diferencia de los espejos cóncavos, este no tiene puntos ciegos, porque recuerde que cuando yo ubicaba en un cóncavo en el foco, siempre la imagen, ahí no había imagen. Aquí no, aquí siempre va a haber una imagen con estas características. Listo. Bien, entonces ahora vamos a hacer deducción de la fórmula. Ya algunos en un taller resolvieron porque estaba cierta información al respecto, pero pues la idea es hacer deducción de ella. Entonces, para eso, entonces voy a trazar aquí nuevamente. Voy a hacer acá. Listo, un espejo. Y voy a tomar un espejo cóncavo para este fin. Entonces el espejo va a estar por la parte de adentro. Voy a dibujar el eje focal. Aquí está el centro, aquí está el foco, ¿sí? Centro, foco,
Y bueno, entonces vamos a situar aquí un objeto solo para dar unas partes. Entonces, vamos a hablar de algunas de alguna nomenclatura que voy a utilizar. Entonces, la primera es DO. ¿Sí? ¿Qué es DO? Es la distancia que hay desde el espejo a el objeto. ¿Listo? Entonces, distancia, objeto, ¿sí? Distancia, objeto, espejo. Entonces, distancia es objeto, espejo. Vamos a subir aquí un poquito esto para poder dar campo. Listo. Tenemos cuando aquí la imagen, entonces sabemos que un rayo que viene paralelo se refleja por el foco y un rayo que va por el foco a ver, se refleja paralelo. Entonces aquí tendríamos la imagen, ¿cierto? Ahora tenemos a DI, perdón, pues DO es la distancia del objeto espejo, DI es la distancia de la imagen al espejo. También tenemos HO, que es HO, la altura, ¿sí? O tamaño del objeto. Y pues HI, pues será el tamaño de la imagen. También se utilizan otros dos términos, que es SO. Entonces, SO es la distancia que hay del objeto al foco. ¿Listo? O sea, esto es SO. Entonces, distancia, objeto, foco. ¿Sí? Y pues asimismo SI, que es distancia de la imagen. Bueno, aquí me quedó bastante reducido. Distancia de imagen, foco. Esa es la nomenclatura que nosotros necesitamos para determinar y hablar de la ecuación de espejos. Bueno, entonces vamos acá. Igual yo lo voy a ir recordando. Bien, entonces voy a hacer acá nuevamente, pero voy a tomar un poquito más amplio. Voy a hacer nuevamente. 2, 4, 6, 2, 4, 6. Listo. Entonces aquí 2, 4, 6. Aquí tenemos el foco, aquí el centro. Va a ser un poquito más generoso el gráfico porque necesitamos hacer unas gráficas, interpretar, y si es muy pequeño no lo vamos a entender. Foco, centro. Voy a situar aquí un objeto. Bien, entonces vamos a empezar con una deducción y todo lo vamos a hacer geométricamente, estas deducciones, por triángulos semejantes. ¿Listo? Entonces,
No voy a hacer sino las rayas que yo necesite, ¿listo? Entonces sabemos que la imagen de esto va a estar por esta región, ¿no? Entonces, lo primero, un rayo que viene por el foco. Ya sabemos que se va a reflejar paralelo. Voy a hacer aquí otro rayo, pero lo voy a hacer de gris, solamente para que no me interfiera con lo que yo quiero analizar. Pero sí podamos establecer dónde está la imagen. Entonces acá un rayo que viene paralelo se refleja por el foco. Listo, entonces nuestra imagen está aquí, bien. Bueno, entonces aquí tendríamos, esto es HO, ¿no? Y esto es HI. Pero entonces, ¿qué voy a hacer? Lo que voy a hacer es llevar esta imagen, la voy a llevar hacia adelante. ¿Sí? ¿Sí? La voy a llevar aquí, o sea, la corrí solo para hacer un análisis. Y el análisis es el siguiente. Aquí, como pueden ver, este triángulo es semejante a este otro triángulo. O sea, estoy hablando de este triángulo. Es semejante con este triángulo. ¿Listo? Entonces de ahí puedo sacar una ecuación. Como son semejantes, entonces estas alturas son proporcionales. HO es a HI. ¿Como quién? Entonces tenemos acá SO, que es la distancia del objeto al foco, ¿sí? Distancia del objeto al foco, o sea que estaríamos aquí hablando que esto es SO, como SO es a esta distancia, ¿cierto? Estos dos lados son semejantes porque están determinados por los mismos ángulos. O sea, ángulo recto, y estos dos, pues ángulos son iguales, estos dos. ¿Ya? Por alternos internos, entonces es SO sobre F. Tengo la primera ecuación. Es muy importante para llegar a la conclusión a la última ecuación. Listo. Ahora vamos a hacer la deducción de la otra función. Bien, para que lo entendamos, voy a volver a trazar mi gráfica. Eso. Bueno, aquí. Ay, ay, ay. Manejo magistral del compás. Listo. Ya. Ahí me va a quedar un poquito, pero pues no creo que intervenga para lo que necesito explicar. El eje focal. Tenemos acá el foco. Tenemos acá el objeto. Listo. Entonces, ahora, ¿qué voy a hacer? Nuevamente voy a trazar un rayo notable. Voy a trazar un rayo que va paralelo. Se refleja por el foco. ¿Listo? Y pues la imagen la voy a hacer con este gris. Voy a tomar un rayo que va por el foco, que no me interesa resaltarlo. No me digan que lo ubiqué sobre el... La idea no era esa. Voy a cambiar esto acá. Aquí quedó sobre... no, sí, ahí está bien. Ahí está bien, ahí está bien, ahí está bien. Qué pena. Y un rayo se refleja paralelo. Listo. Entonces, solo quiero que pensemos en la línea roja. Aquí está el objeto. Listo. Entonces,
Aquí también puedo ver unos triángulos que son semejantes. Tenemos HO, tenemos HI. Entonces yo puedo llevar este HO acá, ¿sí? Y vemos que este triángulo de acá, ¿sí? O sea, este triángulo es semejante con este otro triángulo. Esos dos triángulos son semejantes. Entonces, ¿qué puedo decir? HO, esto es HO, es HI. Y puedo decir que es este lado, que es el foco, ¿sí? Es proporcional a este lado. ¿Y ese lado cómo se llama? SI. Y tengo mi otra ecuación. ¿Listo? Bien, entonces me queda por analizar solo un caso. Voy a hacerlo aquí pequeñito para que toda la secuencia me salga en un solo documento y pueda sacar todas las ecuaciones. Vuelvo y tomo. Entonces, voy a tomar el mismo espejo cóncavo. Listo. Entonces trazo el eje. Aquí tengo el foco. Aquí tengo el centro. Y aquí entonces está nuestro objeto. Listo. Entonces lo que voy a hacer es un rayo que no es notable. Y lo voy a hacer aquí así. Al centro. Entonces aquí me toca aplicar. El ángulo de incidencia es igual al ángulo de reflexión, ¿no? Entonces ahí me tocaría dibujar. Entonces me corresponde dibujar aquí el otro ángulo de la misma forma. Entonces es sencillito porque pues yo ya sé que si es congruente con este de acá, esto lo trazaría algo así. Listo. Por los rayos notables, ¿sí? O sea, voy a hacerlos de gris para que no me interfiera con los gráficos, con lo que yo quiero que se centre, que es con lo negro. Entonces un rayo que viene paralelo se refleja por el foco y un rayo que viene por el foco solo es para obtener la imagen, ¿listo? Se refleja paralelo. Bien, si esto me quedó bien, aquí tendría que haberse producido la intersección de todos los rayos, ¿sí? De este que hice acá, más o menos sí me dio. Pero entonces miremos los triángulos. ¿Cuáles triángulos? Si yo doblo esto hacia arriba, ¿sí? Entonces si yo doblo esa imagen hacia arriba, pues voy a obtener dos triángulos semejantes. ¿Cuáles son los triángulos que son semejantes? Está este triángulo. Que necesariamente es semejante con este triángulo. ¿Sí? Esos dos triángulos son semejantes. Tienen los mismos ángulos. Tenemos AHO, tenemos AHI. Entonces, HO sobre HI es igual a esta distancia. ¿Y esa distancia cómo se llama? Esta distancia se llama DO. ¿Y esta distancia cómo se llama? DI. O sea que es igual a DO sobre DI. Y listo. Esta ecuación se utiliza solita. Con estas dos de arriba voy a hacer un trabajo matemático. ¿Listo? Bien, entonces vamos a ver cómo hago la deducción de la ecuación. Listo, entonces vamos a ver. Yo tengo estas dos ecuaciones.
ambas utilizan que HO, HI es igual a... Entonces yo puedo hacer una igualación, ¿cierto? Entonces voy a igualar esto con esto. Y diríamos, SO sobre F es igual a F sobre SI. ¿Listo? O sea que este SI que está dividiendo voy a pasarlo aquí a multiplicar. SO por SI es igual a F al cuadrado, porque pasa ya a multiplicar F al cuadrado. Entonces, ¿qué sabemos que es SO? SO es lo mismo que decir SO. Recordemos que SO es la distancia que hay del objeto al foco, ¿sí? O sea que sé que SO es lo mismo que decir DO, que es DO, toda esta distancia, ¿sí? Menos foco. Si a DO le quito esto, que es el foco, ¿sí? O sea, le quito aquí esto que es el foco, pues ¿qué me queda? Pues SO. ¿Listo? También sabemos que SI es la distancia que hay a la imagen, ¿sí? Distancia DI menos el foco. Ya lo mismo. Entonces, voy a hacer una sustitución. ¿En cuál? En este de acá. ¿Qué nos queda? DO menos F por DI menos F es igual a F al cuadrado. Entonces, voy a resolver esta cuestión. Entonces, esto quedaría DO DI menos DOF menos DIF más F cuadrado igual a F cuadrado. ¿Sí? Dice distributiva de la multiplicación. Entonces, F y F cuadrado sé que se van a cancelar. Y nos queda entonces DO por DI menos DOF menos DIF es igual a 0. Bien, entonces, ¿ahora qué voy a hacer? Voy a despejar F. Para despejar F, DO de I tiene que pasar al otro lado. O voy a mover estos dos que están negativos para que me queden positivos. DO de I es igual a DOF más DIF. Voy a sacar un factor común. DO de I es igual a F factor de DO más DI. ¿Sí? Ya continuar en la otra hoja. Entonces, para que lo tengamos presente. Entonces, íbamos en que DO, un momentico, paramos esto aquí para que lo podamos ver bien. Entonces, vamos en que DO, entonces, por DI es igual a F por DO más DI. Como la idea es despejar a F, entonces lo que voy a hacer es pasar esto a dividir. DO por DI sobre DO más DI es igual a F. Entonces, ¿qué hacemos acá? Voy a invertir las dos fracciones. ¿Para qué? Para que en el denominador me quede DO DI. Entonces, invierto acá. Quedaría DO más DI sobre DO por DI igual a 1 sobre F. Listo. Ahora lo que puedo hacer acá es DO más DI, distribuir el denominador. DO por DI igual a 1 sobre F. Cancelo, cancelo y queda la ecuación que ustedes creo que vieron por ahí. 1 sobre F es igual a 1 sobre DI más 1 sobre DO. Y con esta ecuación vamos a trabajar. Todo lo concerniente a los espejos tanto cóncavos como espejos convexos con esta fórmula. ¿Listo?
Entonces esta ecuación la encuentra el señor Descartes. ¿Listo? Es muy importante en óptica esta fórmula. Pero pues yo les explicaba cómo trabajar con esta ecuación de forma analítica, o sea, cómo obtener. Digamos que hay unos problemas que sí es mejor resolverlos aplicando la fórmula, pero hay otros que sí, la forma analítica es mucho más práctica. Bien, entonces, si hablamos de magnitudes y se encuentran en el campo de espejo, son positivas. Las que no son negativas. ¿A qué me refiero? Entonces voy a hacer aquí un espejo. En este espejo, entonces, si por ejemplo tenemos este espejo indistintamente si es cóncavo o convexo. Si es cóncavo, el foco sería positivo y el centro positivo. Si es convexo, el centro sería negativo, el foco sería negativo. ¿Por qué? Porque no está en el campo del espejo. El campo en convexos está afuera. En cóncavos el campo del espejo está adentro. O sea que si por ejemplo yo tomo aquí en un cóncavo y hago esto, yo sé que voy a obtener una imagen por acá, ¿cierto? De mayor tamaño y derecha y virtual. En este caso, la distancia de la imagen va a ser negativa. ¿Por qué? Porque no está en el campo del espejo, no está acá. Entonces ahí DI va a ser menor que 0. Eso en cóncavos. Si fuera convexos, si estuviéramos hablando de convexos, el centro es menor que 0, el foco es menor que 0, la imagen sí es positiva, porque la imagen en convexo se va siempre adelante en el campo del espejo. ¿Listo? Bueno, entonces veamos como unos ejemplos y ya de cómo podemos trabajar con este tipo de ecuaciones. Dice que entonces que hay un espejo esférico cóncavo. Entonces nos dicen, bueno, entonces 4 y otros 4 aquí. Me dicen, bueno, entonces, ya me olvidé dónde dice el campo del, imagino que fue acá. Bueno, no sé, no me interesa mucho el dibujito, simplemente nos dicen, bueno, tenemos un objeto situado acá. Entonces nos dicen un objeto está situado, ¿sí? O sea, se coloca a 25 centímetros de un espejo cóncavo, ¿sí? De foco igual a 20 centímetros. Y me dice calcule analítica y todo el problema este. Bien, entonces, pues más o menos si el foco es a 20 centímetros, ¿sí? Entonces sabemos que cada uno vale 5. El objeto está situado acá. Ese problema yo lo podría resolver analíticamente. Sabemos que está a un cuarto, o sea que es 4 veces mayor. Y yo no necesitaría hacer una mayor cosa para deducirlo, pero la idea es trabajar la ecuación, ¿no? Entonces, ¿qué sabemos? Sabemos que DO es 25 centímetros. Sabemos que el foco es 20 centímetros. Y me preguntan que cuánto es DI. Bueno, nos pueden dar también el tamaño del objeto. Nos dicen que HO es, o sea, que el tamaño del objeto es 4 centímetros. Me dicen, bueno, ¿cuánto vale HI? Bien, entonces empiezo con DI. 1 sobre el foco es 1 sobre DO más 1 sobre DI. 1 sobre el foco es igual a 1 sobre 25 más 1 sobre DI. El foco es el que conozco, ¿no? 20 centímetros. Más 1 sobre DI. Tengo que despejar, ¿no? Entonces, 1 sobre DI es igual a 1 sobre 20 menos 1 sobre 25. ¿Listo? Entonces hacemos esa operación, 1 sobre DI,
es igual a 25 menos 20 sobre 500. Centímetros, ¿no? Eso. Y eso entonces nos da 5 sobre 500 centímetros cuadrados, porque multipliqué. Arriba pues entonces nos va a dar centímetros y bueno, y ahorita voy a cancelar. Entonces DI es igual, tengo que darle la vuelta a todo porque esto dice acá. Acá. Entonces, acá dice 1 sobre DI igual a 5 sobre 500. Entonces igual a 500 sobre 5 igual a 100 centímetros. Y listo, quedó resuelto. ¿Cuál es el error? Que a veces no invierten la fracción, pero pues hay que invertirla. Solo se puede invertir, o sea, usted no la puede invertir acá, porque la operación más grande la resta. ¿Cuándo se puede invertir? Cuando la operación más grande sea la división, o sea, por ejemplo acá. En este caso, acá va a invertir. Y listo, queda DI nos dio positivo. ¿Por qué? Porque el objeto, ¿sí? O sea, la distancia de la imagen, aquí está a 25, va a dar por acá a 100 y da positivo. ¿Por qué? Porque la imagen está dentro del campo del espejo. Entonces nos dicen calcular, nos piden calcular la distancia focal, ¿sí? Bueno, y la imagen HO y HI, entonces ya sabiendo DI, pues yo puedo calcular, ¿sí? Entonces hay que tener a mano las ecuaciones. Sabemos que HO sobre HI es igual a DO sobre DI. Entonces, pero ya sabemos que la misma tiene que tener la misma proporción, ¿no? 4 veces. Entonces HO 4 sobre HI es igual a DO. DO es 25 sobre DI, que es 100, que fue lo que resolvimos. Invertimos nuevamente toda la fracción y queda 4 por 25, ¿sí? Ya, invierto 4 por 100, perdón, sobre 25. O sea, invertí, queda 100 sobre 25 y el 4 que está dividiendo pasa a multiplicar el 100. Y pues hacemos esa operación. Esto nos da 4 por 4, 16. Pero pues analíticamente se saca eso. Entonces el problema, un nuevo problema dice calcular la distancia focal de un espejo cóncavo. ¿Sí? Si se sabe que de un objeto situado a una distancia de 24 centímetros, se obtiene una imagen real 4 veces mayor. Bueno, es muy fácil. Entonces veamos, DO, analíticamente esto sale facilito, pero bueno. DO sabemos que es 24 centímetros. Hay que tabular. ¿Qué sabemos del tamaño de la imagen? ¿Sí? Que es 4 veces HO. Si sabemos que la imagen es real, es porque está en este campo, ¿sí? Y si es 4 veces mayor, es porque está en esta región a un cuarto, o sea que es lo mismo que la anterior. Nos preguntan que cuánto es DI y cuál es el foco. Esas son las dos preguntas. ¿Qué sabemos? Que HO sobre HI es igual a DO sobre DI. Yo puedo expresar esto acá. No sabemos el tamaño del objeto, pero sí sabemos que la imagen es 4 veces, ¿cierto? Que la imagen es, esto está aquí escrito, 4 veces HO. Entonces, en vez de escribir HI, voy a hacer una sustitución de esto y digo 4 veces HO. DO, pues ya sabemos que es 24 centímetros y queremos saber cuánto vale DI. Cancelo, cancelo y queda, voy a invertir todo.
4 es igual a DI sobre 24. DI es igual a 24 por 4. O sea, 96 centímetros. Luego voy a usar la ecuación de Descartes para sacar cuánto vale el foco. Entonces, 1 sobre el foco, 1 sobre DO más 1 sobre DI. ¿Qué es lo que quiero hallar? El foco. Entonces reemplazo. 1 sobre el foco es 1 sobre 24. Sí, perdón, es de DO es 24. Más 1 sobre 96. Y bueno, ustedes hacen esa operación, no creo que sea 1 sobre el foco es igual a 96 más 24 sobre 96, me olvidó de ahí, sí, 96 por 24, 2304. Foco es igual a 2304 dividido, pues sumo esos dos datos, me dan 120 y bueno, luego 2304 lo divido y eso me da 19,2. Y listo, tengo el foco. Hagamos un último problema con una cantidad negativa, ¿no? Entonces, como para que veamos qué pasa en todos los casos. Entonces nos dicen que tenemos un espejo convexo. Bien, y nos dice lo siguiente: un objeto situado a 12 centímetros. Entonces está, bueno, se coloca a 12 centímetros de un espejo convexo. Cuyo foco es 8 centímetros. Calcular la posición, calcular la imagen, todo. Bien, pues nosotros sabemos que el objeto está acá. Y bueno, ya sabemos que aquí se va a reflejar, otro rayo que viene, va hacia allá se refleja y bueno, esto se cruza por acá y aquí vamos a obtener la imagen. O sea que sabemos que la imagen es virtual, derecha y de menor tamaño. Bien, la fórmula. 1 sobre F es igual a 1 sobre DO más 1 sobre DI. ¿Listo? Tomemos los datos. Sabemos que DO es igual a 12 centímetros. O sea, esto es DO. Sabemos que el foco es menos 8 centímetros. Como les dije, el foco no está en el campo del espejo. Está dentro, o sea, en el lugar opuesto al espejo. Por eso lo ponemos negativo. Y nos piden calcular DI. Ese DI tendrá que darnos negativo porque la imagen está fuera del campo del espejo. Entonces, resolvemos 1 sobre F. Entonces, lo que queremos hallar es DI, ¿no? Entonces, 1 sobre F menos 1 sobre DO es 1 sobre DI. 1 sobre DI es igual a 1 sobre menos 8. ¿Sí? Menos 1 sobre 12. Entonces, hacemos esa operación. 1 sobre DI es igual a 12 menos, bueno, el signo menos tómenlo arriba, ¿sí? Menos 12, o sea, con la parte de arriba, menos 8 sobre 96. DI es igual a 96 sobre menos 20. Y bueno, tenemos esa operación que nos da menos 4,8 centímetros. Listo, muchachos, esa es la forma de manejar la ecuación. Va a haber unos ejercicios para que practiquen
Y bueno, muchas gracias por la atención prestada y que estén muy bien muchachos, que tengan un feliz resto de día.